José Antonio Neme Pacheco nació el 11 de marzo de 1981 en Santiago de Chile, en el seno de una familia de clase media que, sin poseer vínculos directos con el mundo del espectáculo, siempre valoró profundamente la educación, la disciplina y la capacidad de cuestionarlo todo. Desde muy pequeño, José Antonio mostró una personalidad fuerte, analítica y a veces incómodamente directa, rasgo que más adelante se convertiría en su sello profesional. Su infancia estuvo marcada por un ambiente familiar estable, donde tanto su madre como su padre incentivaron la lectura y la curiosidad intelectual. No era un niño que se conformara con respuestas simples. Siempre buscaba entender el porqué de las cosas, desmontando argumentos, desarmando juguetes y preguntando sin parar. Esa inclinación natural hacia el pensamiento crítico fue, según él mismo ha comentado en varias entrevistas, uno de los pilares que moldeó su visión del periodismo. Durante sus años escolares, asistió a instituciones privadas donde destacó por su capacidad verbal y su facilidad para argumentar, aunque también generó cierta resistencia entre sus compañeros debido a su carácter competitivo y su necesidad de expresarse con claridad, sin suavizar opiniones. Aún así, sus profesores solían verlo como un estudiante brillante, algo rebelde, pero profundamente disciplinado cuando encontraba un área que verdaderamente lo apasionaba. A finales de la adolescencia comenzó a interesarse por los medios de comunicación. Veía noticiarios con una atención poco habitual para alguien de su edad y analizaba minuciosamente el estilo de los presentadores. Le fascinaba especialmente la figura del periodista incisivo, aquel que no teme incomodar ni hacer preguntas difíciles. Su familia recuerda que, con apenas 17 años, él ya afirmaba que su futuro estaría frente a las cámaras. Tras finalizar la enseñanza secundaria, decidió estudiar periodismo en la Universidad Diego Portales, una institución reconocida por su enfoque crítico y su exigencia académica. Allí encontró un espacio perfecto para desarrollar su estilo directo, analítico y a veces polémico. Sus profesores solían destacar su capacidad para escribir textos sólidos, bien estructurados y cargados de opinión, pero también su habilidad para hablar en cámara con soltura y naturalidad. Desde los primeros semestres fue evidente que poseía un carisma particular para la televisión. Durante su etapa universitaria, no solo se dedicó al estudio formal, también buscó oportunidades en medios estudiantiles, radios universitarias y pequeños proyectos documentales. Siempre mostraba una voluntad férrea de aprender desde la práctica. Ese enfoque autodidacta lo llevó a mejorar rápidamente su técnica de entrevista, su manejo del lenguaje corporal y su capacidad para sostener un discurso firme incluso en situaciones tensas. A nivel personal, sus años de juventud también estuvieron marcados por un sentido profundo de independencia. Desde muy temprano dejó claro que él mismo sería quien definiría su camino, sin dejarse llevar por expectativas ajenas. Esta visión, sumada a su identidad y personalidad segura, no siempre fue comprendida por su entorno, pero sí lo preparó para enfrentarse en el futuro a la exposición pública y a la crítica constante, elementos inevitables en una carrera televisiva como la suya. La construcción de su identidad profesional comenzó precisamente en este periodo, cuando entendió que el periodismo no solo era una vocación, sino también una responsabilidad social. En entrevistas posteriores, Neme ha confesado que desde joven sintió una especie de urgencia por decir lo que otros callaban, por analizar la realidad sin filtros y por asumir un rol que, aunque incómodo, consideraba necesario. Esa convicción lo acompañaría durante toda su vida adulta. Al terminar sus estudios, con poco más de 22 años, José Antonio Neme ya tenía una visión clara de sí mismo. Un comunicador crítico, directo, intelectual y poco dispuesto a seguir patrones tradicionales. Sus primeros pasos profesionales confirmarían esa imagen, pero también revelarían un talento que con el tiempo lo convertiría en una de las figuras más influyentes y comentadas de la televisión chilena. La carrera de José Antonio Neme comenzó de manera casi inmediata después de graduarse, cuando ingresó como joven periodista en distintos espacios informativos de la televisión chilena. Desde sus primeros días frente a cámara, quedó claro que no era un comunicador convencional.
Con un estilo directo, un análisis agudo y una personalidad que no temía confrontar ideas, rápidamente se llamó la atención tanto del público como de los ejecutivos de los canales. Sus primeros años estuvieron marcados por su rol como reportero en terreno, donde cubrió temas políticos, crisis sociales, emergencias nacionales y debates de alto impacto. Su capacidad para narrar con firmeza, sin adornos innecesarios, le permitió ganarse un lugar en medios donde la rigurosidad era fundamental. Sin embargo, también comenzó a cultivar una reputación de periodista incómodo, un profesional que no se limitaba a repetir informaciones oficiales, sino que buscaba profundizar en lo que otros preferían evitar. Su salto decisivo ocurrió cuando ingresó a Mega, uno de los canales más influyentes del país. Allí participó en programas informativos de alto rating y colaboró en investigaciones que lo posicionaron como un rostro en ascenso. Con el tiempo, su presencia en estudios se volvió más constante, obteniendo espacios para comentar la actualidad con libertad editorial, algo que pocos periodistas jóvenes lograban en ese periodo. Durante esta etapa también enfrentó críticas. Su estilo, a veces confrontacional, generaba tensiones con invitados y con algunos sectores políticos que lo consideraban demasiado directo. Pero fue precisamente esa autenticidad, esa mezcla de preparación, claridad y valentía discursiva, la que terminó consolidando su imagen pública. La audiencia que seguía su trabajo veía en él a un comunicador capaz de decir lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a expresar. A mediados de su carrera, Neme decidió dejar temporalmente la televisión para trabajar en comunicaciones corporativas y explorar otros ámbitos del periodismo. Este periodo lejos de la pantalla, aunque breve, le permitió analizar la industria desde otra perspectiva y volver con una visión más sólida sobre su propio rol. Cuando finalmente regresó a Mega para asumir desafíos mayores, lo hizo con una madurez profesional evidente y un discurso aún más afilado. Su consolidación definitiva llegó con su participación en el matinal Mucho Gusto, donde pasó de panelista a conductor principal. En este espacio expandió su perfil. No solo comentaba noticias, sino que analizaba el clima social, discutía temas culturales y protagonizaba debates intensos. Su presencia generaba conversación, titulares y una interacción constante en redes sociales. Pocas figuras de la televisión chilena lograban un nivel de repercusión tan inmediato. La pandemia de COVID-19 también marcó un punto clave en su carrera. En un momento de incertidumbre total, Neme se convirtió en una de las voces más escuchadas en las mañanas chilenas. Su estilo crítico, su cuestionamiento hacia autoridades y su capacidad para explicar información compleja de manera clara, fortalecieron su figura como comunicador confiable, aunque no exento de controversias. Muchos lo consideraban un referente, otros un provocador. Pero indiferente, jamás. Uno de los episodios más comentados de su trayectoria fue su salida de Mega para incorporarse a la red, donde asumió un rol aún más político, conduciendo espacios informativos con un enfoque editorial más arriesgado. Su paso por este canal estuvo marcado por debates intensos, tensiones con autoridades y una libertad de expresión que él supo aprovechar al máximo. Sin embargo, el canal atravesó problemas internos y José Antonio decidió regresar, una vez más, a Mega, en lo que muchos describieron como una reconciliación profesional. En su retorno, se posicionó como uno de los rostros más influyentes del matinal de Mega y de los programas informativos asociados. Su presencia generaba rating, conversación y análisis. Se convirtió en una figura imprescindible dentro del canal, capaz de sostener largas conversaciones con expertos, debatir con políticos en vivo y a la vez conectar emocionalmente con la audiencia. Hoy, Neme es reconocido no solo como un periodista y conductor televisivo, sino como un analista social con una voz propia dentro del panorama mediático chileno. Su carrera, marcada por ascensos rápidos, decisiones arriesgadas, críticas constantes y una autenticidad innegociable, lo ha transformado en un personaje imprescindible de la televisión contemporánea. Y precisamente, esa visibilidad pública
es la que, años más tarde, convertiría su vida privada en uno de los temas más comentados del momento, especialmente cuando finalmente decidió hablar de corazón abierto. Aunque José Antonio Neme siempre ha sido un personaje mediático, su vida familiar se ha mantenido, en gran medida, lejos del escrutinio público. Desde sus primeros años en televisión, dejó claro que existían límites que no estaba dispuesto a cruzar, y uno de ellos era exponer a su familia a la presión mediática. Aún así, con el paso del tiempo, algunos aspectos de su vida personal comenzaron a conocerse, no por escándalos, sino por su propia manera honesta y reflexiva de hablar sobre ellos. La relación con sus padres siempre ha sido fundamental. En diversas entrevistas, Neme ha mencionado que gran parte de su fortaleza emocional proviene del apoyo incondicional que recibió en casa. Su madre, una figura clave en su desarrollo, le inculcó la importancia de la coherencia y la honestidad. Su padre, por otro lado, le transmitió el valor de la independencia, enseñándole desde pequeño a enfrentar los desafíos sin miedo. Esa mezcla de cariño, exigencia y libertad moldeó a un hombre que siempre ha valorado la autenticidad por encima de la aprobación ajena. En su vida adulta, la dinámica familiar continuó siendo un refugio seguro. Su círculo cercano está compuesto por pocas personas, pero todas extremadamente relevantes para su bienestar emocional. Neme no es alguien que comparta su intimidad con cualquiera. Por el contrario, su historia está marcada por silencios elegidos, por emociones que él decide revelar solo cuando siente que es el momento adecuado. Una parte importante de su vida personal ha sido su identidad y su forma de asumirla frente a la sociedad y a los medios. José Antonio ha sido abierto respecto a su orientación sexual, pero siempre desde un enfoque respetuoso y maduro, sin buscar protagonismo ni sensacionalismo. Para él, hablar de su vida afectiva no es un acto mediático, sino una expresión de sinceridad. Su naturalidad al abordar el tema ha sido celebrada por muchos, especialmente por quienes encuentran en su discurso una voz valiente y necesaria dentro del espacio público. En cuanto al amor, la historia de Neme ha estado marcada por relaciones discretas y por una profunda necesidad de proteger a quienes forman parte de su vida emocional. Nunca fue un hombre de escándalos, ni de romances publicitados. Por eso, cada vez que compartía algún detalle sobre sus experiencias sentimentales, la prensa lo recibía como una revelación inesperada. Durante años, circularon rumores, especulaciones y comentarios sobre su situación sentimental. Neme, fiel a sí mismo, solía restarle importancia a esos comentarios y evitaba confirmaciones o desmentidos. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque consideraba que la vida privada debía mantenerse al margen del espectáculo mediático. Sin embargo, a medida que su carrera avanzaba, la presión pública aumentaba, y muchos esperaban que algún día compartiera su experiencia personal con mayor profundidad. En varias ocasiones se refirió a la complejidad de las relaciones contemporáneas, a la importancia de la comunicación, la lealtad y la estabilidad emocional. Sus reflexiones mostraban a un hombre que había vivido intensamente, que había amado con madurez y que, como cualquiera, había enfrentado decepciones y renuncias. Pero también revelaban a alguien que no había perdido la fe en el amor, alguien que entendía que las relaciones verdaderas florecen cuando ambas personas están dispuestas a ser vulnerables. A lo largo del tiempo, su vida afectiva fue evolucionando en silencio, lejos de los flashes y los titulares. Hubo compañerismo, relaciones profundas y vínculos que le enseñaron a conocerse mejor. De esa evolución nacieron nuevas etapas, nuevos compromisos y, finalmente, una decisión que sorprendería a todos. Abrir públicamente su corazón y hablar sobre su relación actual, una relación que no solo lo marcó emocionalmente, sino que lo llevó a tomar uno de los pasos más significativos de su vida adulta. Lo que vendría después no sería simplemente una confesión, sino un acto de madurez y valentía personal. Un acto que cambiaría la manera en que el público lo percibía y que lo pondría, una vez más, en el centro de la conversación mediática. Porque detrás del periodista fuerte, directo y polémico, también había un hombre con una historia íntima digna de ser contada.
La noticia cayó como un rayo en el panorama mediático chileno. A los 44 años, José Antonio Neme confirmó públicamente su relación y anunció que había decidido dar un paso mayor, uno que muchos no esperaban: casarse. Para un comunicador conocido por su carácter reservado en lo personal, la revelación no solo generó titulares, sino que también provocó un impacto emocional en su audiencia, que durante años lo había visto construir una carrera sólida, intensa y marcada por una sinceridad poco común en televisión. El anuncio se produjo durante una conversación distendida en su propio programa, cuando, de manera espontánea pero firme, decidió hablar del tema. No había cámaras ocultas, ni paparazzi, ni primicias filtradas por terceros. Fue él mismo quien tomó el control del relato, explicando que llevaba un tiempo en una relación estable, profunda y basada en la complicidad, pero que había preferido mantenerla lejos del ruido mediático para proteger su esencia. Lo más sorprendente fue la manera en que, casi sin ceremonias, declaró: «Sí, estoy en una relación. Sí, estoy enamorado. Y sí, nos vamos a casar». Sus compañeros de estudio quedaron momentáneamente en el silencio. El público en redes sociales explotó en comentarios, y los medios replicaron sus palabras en cuestión de minutos. Para muchos era un momento histórico. No solo porque Neme estuviera dando este paso, sino porque lo hacía desde un lugar de plena seguridad personal, sin filtros ni reservas. Durante la explicación, contó que esta relación llegó a él de forma natural, sin presiones y sin expectativas externas. Para alguien cuya vida profesional está expuesta permanentemente, encontrar un espacio íntimo libre de juicios se había convertido en un anhelo profundo. Y cuando finalmente apareció esa persona especial, la decisión de formalizar el vínculo fue, según él, una consecuencia lógica del amor maduro. Lo que más llamó la atención fue su tono reflexivo. Neme no se limitó a decir que se casaría. Quiso explicar por qué. Afirmó que, a los 44 años, comprendía mejor que nunca el valor de construir un hogar emocional, de compartir proyectos, de crear una vida junto a alguien que no compite con su carrera, sino que la acompaña. Habló de respeto, de libertad, de humor y, sobre todo, de autenticidad. Insistió en que no quería vivir su vida en secreto, ni mucho menos permitir que otros definieran su historia afectiva. La audiencia, acostumbrada a su estilo crítico e incisivo, descubrió ese día una faceta más vulnerable, más cálida y más humana. Muchos televidentes expresaron que era la primera vez que veían a Neme tan emocionado, tan orgulloso y tan transparente al hablar de un tema íntimo. En redes sociales, miles de mensajes lo felicitaban, reconociendo el gesto como un acto de valentía, especialmente en un medio donde la vida privada suele distorsionarse o usarse como arma mediática. El periodista también explicó que la decisión de confirmar públicamente su relación no fue repentina. Durante meses lo había pensado, evaluando las consecuencias y el nivel de exposición que estaba dispuesto a permitir. Pero finalmente entendió que la mejor forma de proteger su historia era asumirla con naturalidad, sin ocultamientos y sin miedo. Cuando uno vive desde la verdad, no hay nada que esconder, comentó con firmeza. El anuncio también abrió una conversación más amplia en el país sobre la importancia de la autenticidad y de vivir la vida afectiva sin temor al juicio social. Muchos vieron en Neme un ejemplo de madurez emocional y de coherencia, cualidades que, a lo largo de su carrera, habían sido parte esencial de su identidad profesional. Al terminar su declaración, dejó claro que no buscaba convertir su boda en un espectáculo ni en contenido mediático. Era un paso significativo, profundamente personal, que compartía solo porque creía que era el momento adecuado y porque su público merecía escucharlo de su propia voz. Aún así, su confesión se transformó en uno de los momentos televisivos más comentados del año. Los titulares destacaban: «Boda a los 44. Neme sorprende al país con una confesión inesperada». Con esta confirmación, José Antonio Neme no solo reveló un aspecto íntimo de su vida, sino que también nos cerró un ciclo, el del silencio voluntario.
el del resguardo absoluto, el de las preguntas sin respuesta. Abrió la puerta a una etapa nueva, llena de estabilidad, compromiso y plenitud emocional. Una etapa que, sin duda, marcará un antes y un después en su vida personal, pero también en la forma en que el público lo percibe. Ya no solo como periodista, sino como un hombre que decidió apostar por el amor sin reservas.